Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula Cosas extraordinarias suceden cuando confías en Jesús. El Señor sigue teniendo su última plática con sus discípulos en esta parte de la Escritura, en Juan 16, antes de ser entregado en manos de los judíos para llevarlo a la cruz. Y no quiere dejar de decirles cuán importantes son, pero tienen que confiar en su totalidad, no solo en Él, en ese momento que les está hablando, sino que en el futuro, porque ciertamente ya no estará con ellos así presencialmente por mucho tiempo. Entonces los apóstoles no querían preguntar absolutamente nada con respecto a la partida de su maestro, a dónde iría, qué sucedería después, cómo le harían ellos, etcétera. Y es muy lógico. Y hasta el Señor los entiende, pero aún así se los va a decir, porque el Señor tiene la confianza y la seguridad de que no estarán solos. Él se los había dicho. Ahí en los versos 5 y 6 dice el Señor: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y es lógico. Por eso era importante que el Señor trascendiera de este lugar a donde Él había venido, para dar lugar a la dirección del Espíritu Santo, quien sería el que continuaría con esta obra majestuosa. Un detalle importante que les deja ver cuando les dijo que era esencial que Él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo, es que en ese momento, estando en la carne, estando en físico, no podía estar en dos lugares a la vez, por el impedimento pues de la materia, el tiempo, el espacio. Pero ya cuando fuera al Padre, cuando tuviera aquella gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo, pues entonces sí podría cumplir con esa promesa que les haría antes de ascender a los cielos. El Señor les dijo ahí en Mateo capítulo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. No podía estar si no ascendía a los cielos. Entonces por eso les dice: es importante, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para poder cumplir esta promesa, una de tantas. Esta promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y con esta simple acción de morir e irse a los cielos, solo los dejaría de ver por unos cuantos días, pero también podría cumplir otra de sus promesas que les dijo. Él les dijo ahí en el capítulo 14, verso 18 de Juan: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo iba a cumplir eso si no se iba? Y glorificaba su cuerpo, regresaba con aquella gloria que había estado. Entonces el Señor entiende su tristeza, pero la recompensa es mucho más grande que el momento triste que pudieran estar pasando. Así es que antes de irse, el Señor les deja, y a nosotros también, nos deja tres grandes promesas que cumplirá y lo seguirá haciendo para aquellos que puedan tener la capacidad y la sabiduría de acercarse a Él. Primera, gozo en medio del dolor. Ahí en el verso 20 de nuestro capítulo dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ciertamente el Señor en este momento les estaba hablando en primera instancia de que la gente que lo quería muerto se alegraría por haberlo crucificado, por haberlo llevado a la cruz, pensando que lo había ganado y lo había derrotado. Y ese momento sería triste para ellos al verlo expuesto ante la sociedad como un maldito. Pero les duraría muy poco su alegría, porque el Señor había dicho que en 3 días volvería a la vida, y así fue. Por lo que la tristeza que habían tenido en ese momento se convertiría en gozo por verlo resucitado. Y el gozo que vendría sería eterno,
Porque desde el momento en que el Señor se aparece, ya jamás volvería a separarse. Por eso Él dijo en el verso 22, también vosotros ahora tenéis tristezas, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Pero esta promesa no acaba ahí, porque el Señor había prometido estar con ellos y con nosotros, y así lo iba a hacer. De hecho, el apóstol Pablo da testimonio de ello, y sabemos que en esta vida podremos tener tribulación, angustia, tristezas, dolores, pesares, pero un día no muy lejano podremos cambiarlo por el gozo de verlo y de estar en su presencia para siempre. El apóstol Pablo le decía a la iglesia ahí en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser, dice, imitadores de nosotros y del Señor. Y luego Él les dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero dice, con gozo del Espíritu Santo. Segunda promesa que nos deja el Señor, amor en medio del odio. Y dice en el capítulo 15, en el verso 18, fíjese bien cómo nuestro Señor nos va guiando a través de cada una de estas promesas con el propósito de ayudarnos a nosotros a entender lo que tenemos por delante. Lo que si nosotros nos aferramos a Él, tendremos. Y Él dice en el capítulo 15, verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero Él promete amor en ese mismo odio que la gente tiene. El mundo nunca va a aceptar lo que Dios ha establecido para la humanidad, porque tristemente el pecado impera en todo el mundo. El pecado va en contra de los designios del Creador. Por eso el mundo odia todo lo que esté relacionado con Dios y su voluntad. Y si tú aceptas obedecer al Señor, el mundo estará en tu contra y se irá contra ti con todo lo que tiene. Precisamente por eso pasamos por tribulaciones y angustias, tristezas y complicaciones en nuestra vida, porque el mundo no deja. Está ahí siempre tratando de estorbarnos. No nos va a dejar. No va a dejar que sigamos libres a nuestro Dios. Por eso el Señor les advirtió. Y nos advierte también a nosotros que no nos sorprendamos. Que no nos gane la angustia. ¿Por qué? Porque va a pasar. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, van a estar ahí. Pero por eso dice, no te angusties. Fíjate bien lo que dice en el capítulo 15, en el verso 19, dice el Señor, si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, incluyéndonos. Dice, pero porque no sois del mundo, antes, dice, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero aún en medio de tanta dificultad, de tanto odio que impera en el mundo, la promesa del Señor es que no nos preocupemos. Su amor puede mucho más que el odio del mundo hacia nosotros, que estamos tratando de hacer su voluntad, que estamos tratando de buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Y sobre todo, aun cuando el mundo se desborde en odio y rechazo hacia nosotros, el Señor está ahí para cada uno en la angustia y en la tribulación. Por eso Él mismo dijo, yo ya lo vencí, no te preocupes. El verso 33 dice, estas cosas os he hablado. Dice, porque en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y número 3, paz en medio de los problemas. Decía en el capítulo 14, en el verso 27,
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Así es que una de las cosas en las que se equivoca la gente es que piensan que por acercarse al Señor todos los problemas van a desaparecer. Pero cuando hemos visto, como hemos visto en esta parte de la Escritura, es todo lo contrario. Precisamente por eso el Señor les advirtió a sus apóstoles y les dijo que la gente iba a estar en contra de ellos. Y por eso hay que pensarlo. Por eso el Señor quiere que nosotros meditemos en ello. La gente iba a estar en contra. Que no íbamos a tener momentos tal vez fáciles en la vida, en el mundo. Y eso es algo que necesitamos ir meditando. Porque no hacemos las cosas como el mundo las hace. No resolvemos los problemas como el mundo los resuelve. No caminamos por donde el mundo quiere que vayamos. Nuestra esperanza, nuestra tranquilidad no es agradar al mundo, porque las cosas que el mundo ofrece son efímeras, pasajeras. Las cosas que el mundo ofrece son terrenales. No hay nada espiritual ni eterno en ello. Por eso decía el apóstol Juan en su primera carta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que nunca bajes la guardia por los problemas que vengan. La paz no consiste en no tener problemas. La paz de Cristo significa, primero, que tu ser está plenamente seguro de que tu Señor te ha perdonado. Número 2, que ahora gozas de su presencia en tu mismo ser. Porque mientras tú vas caminando en este mundo de tinieblas, tu Señor está contigo si no te sueltas de su mano. Y número 3, cuando Él te llame a su presencia, no tendrás que salir avergonzado por todos aquellos errores en el pasado, porque fuiste perdonado en las aguas del bautismo y ahora gozas de su perdón, por lo que tienes entrada a la vida eterna. Así es que pensando en esto, por eso dijo el apóstol Pablo: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Confía en Dios, confía en el Señor, y cosas extraordinarias pasarán en tu vida. Dios te bendiga.